Ya está en los estudios la ministra de la Producción, la ministra Gladys Tribeño, para hablar pues de cómo le ha ido al sector. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal? Muy bien, Armando. Gracias por Bienvenida. la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido este año para el ministro? ¿Cómo cierran el año? Bueno, con mucho optimismo porque vemos que el 2013 va a ser un año muy bueno para el sector industrial, para el sector productivo en general. Digamos que la coyuntura que vive nuestro país es una coyuntura bastante favorable. Y el 2013 tiene que ser un año en el que el Perú aproveche estos espacios que digamos que está dejando la crisis financiera internacional para ser más competitivo, para prepararse, para competir una vez que acabe esto y sobre todo para aprovechar las buenas cifras macroeconómicas que tiene nuestro país. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que siempre se preguntan los ministros, ¿y la ejecución del presupuesto? ¿Cómo va? Mira, nosotros tenemos a nivel de proyectos de inversión público un presupuesto muy pequeño, son 14 millones. De esos 14 millones, lo que se ha dejado de ejecutar este año ha sido básicamente un proyecto de insumos químicos porque hemos transferido esa función a la SUNAT. Entonces ya no va a haber ejecución de parte del Ministerio de la Producción. Eso está justamente en proceso de que se deje sin efecto ese proyecto de inversión pública que teníamos. Y el proyecto Bahía Blanca, que finalmente va a ser dado, va a cumplirse con el proceso de licitación para el mes de enero del 2013, ¿no? Son, digamos, pero con las normas de continuidad de gasto a nivel de proyectos de inversión pública, vamos a poder ejecutar esto que no se ha podido dar porque el concurso no ha tenido al final los postores que nosotros necesitábamos, el concurso inicial que se hizo para el proyecto Bahía Blanca. Entonces nuestro presupuesto es bien pequeño a comparación de otros sectores, ¿no? Nosotros hemos tenido 203 millones de soles de presupuesto de todo el sector de producción, a pesar de, y no es una queja, de que las funciones que tiene el Ministerio de la Producción más o menos tienen que ver con el 30% del PBI. Porque tenemos la función industria, la función comercio interno, que ha crecido muchísimo este año y en los últimos 5 años a nivel del país, y va a seguir creciendo todo lo que es el sector pesca y el segmento de las MIPES, ¿no? De la micro y la pequeña empresa. Entonces, todo eso hace el 30% del PBI con 203 millones de soles. ¿Y usted diría que les hace falta más? No nos podemos quejar porque para el 2013, imagínese usted que hemos tenido un incremento de 40% de presupuesto, que es bastante significativo, pero aún sigue siendo poco para todo lo que quisiéramos hacer. Sin embargo, cuando uno trata de invertirlo bien y de sacarle el mayor provecho a cada uno de los soles que invierte el Estado, pues se pueden hacer cosas importantes. ¿Qué cosa es lo que le gustaría hacer y no se ha podido? ¿Qué cosa? Quizás avanzar más rápido con las reformas. Tenemos varias reformas pendientes. Hemos reestructurado el Ministerio de la Producción para tener una institución mucho más moderna. Ahora estamos trabajando a nivel de procesos, más que de etiquetas. No tenemos áreas que definan industria, MIPE o cooperativas. Lo que tenemos es un área que promueve el desarrollo productivo de todas ellas. Entonces tenemos una gestión mucho más eficiente. En ese sentido, hemos logrado sacar varios proyectos de leyes importantes. La ley que permite reconocer al acto cooperativo como un instrumento para la formalización de las unidades productivas agrarias. Hemos sacado la ley de Sanipes, que es el organismo de sanidad pesquera que va a permitir que Perú pueda aprovechar mejor el TLC con la Unión Europea. Estamos terminando de elaborar con el Ministerio de Economía algunas reformas para ajustar la ley MIPE que tenemos actualmente y generar más incentivos para que las MIPE se sigan formalizando. Hemos tenido también un año importante a nivel de inversiones en comercio interno que han pasado evaluación en el Ministerio de la Producción, 615 millones en 34 proyectos de inversión en lo que es comercio interno. Estamos hablando de centros comerciales, supermercados. Vemos con mucho agrado que hay 1.870 empresas que se han acogido y se han alineado a las normas de residuos sólidos que hay en nuestro país. El sector pesca, estamos en un proceso de ordenamiento. Ese proceso de ordenamiento ha generado discusión y reacciones de parte de los distintos sectores. Nosotros tenemos mucha confianza que el 2013 va a permitirnos ya mostrar algunos resultados de este proceso de ordenamiento del sector pesca y hay muchas oportunidades para ese sector. Entonces hemos trabajado bastante en tratar de reducir todos los problemas de desigualdad que hemos encontrado en el sector, dándole mayores oportunidades desde la microempresa con el programa de Compras Mi Perú, que ha canalizado 300 millones de soles a micro y pequeñas empresas al interior del país. Es un programa exitoso, tan exitoso y ha tenido tantas externalidades positivas que hemos
logrado que se introduzca un artículo en la ley de presupuesto que va a permitir que esto se convierta casi en una buena práctica del Estado de canalizar este tipo de compras a la micro y a la pequeña empresa. Hemos visto que son capaces de dar la talla, de entender y de trabajar con nuevas técnicas de calidad. Y a veces lo que parece que sí le falta pues es una asesoría y un Sí, faltaba muy poquita acción del cosas, ¿no? Estado y con algo tan pequeño tú estás logrando generar tanto bienestar. Nosotros estamos viendo ya la sistematización de los casos de éxito, de cómo empresas que llegaron a venderle un lote pequeño al Estado, hoy día, gracias a esa experiencia, están pudiendo venderle al sector privado, ya sin necesidad del empuje del Estado. Entonces, esas son satisfacciones importantes para el sector. ¿Le preocupa esta posibilidad de que el sector industrial se quede sin energía el próximo año? Bueno, es un tema que estamos justamente en la mañana hemos tenido una reunión de trabajo de los equipos con el ministro de Energía y Minas porque hay una serie de temas de agenda que compartimos con el sector, preocupaciones por cómo va avanzando y cómo nos estamos asegurando, pero hay un plan de mitigación, hay un plan de trabajo que está haciendo el sector energía que nos da confianza de que no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Cómo así van a Bueno, ellos tienen varios han elaborado todo un proceso, yo no quiero adelantarme porque es un anuncio del sector de energía y minas, pero digamos nos están asegurando que el tema energético no va a ser un problema en el año 2013 y que nuestras empresas el proceso van de a poder... transporte es el que se va a acelerar. Y el de distribución también, ¿no? O sea, todo el tema de distribución va a ser un tema importante, además de los proyectos de mayores inversiones en este sector que están en marcha. ¿Y eso, digamos, salvará todo el inconveniente o de todas maneras habrá esta restricción? Esperemos que no, justamente se están tomando las acciones. Creo que nunca como antes estamos trabajando de manera tan articulada entre los sectores para garantizar que la parte productiva no se vea afectada, ¿no? Hay un interés en que esa parte productiva y para eso las mayores inversiones siempre son bienvenidas y se está trabajando en eso. Bueno, en el lado de la pesca siempre hay un lío pendiente que es el pleito con los grandes industriales, por ejemplo. Yo no diría que es un pleito. No, le explico, el pleito para cobrar lo que se tiene que cobrar. Sí. Y ese sí es un pleito. Mira, yo destacaría mucho una de las conclusiones de un estudio que se hizo en el marco del CADE, donde han estado ellos presentes, donde han estado sus pares presentes, en donde la pregunta era, ¿cuál es la mejor muestra de responsabilidad social que tiene una empresa? Y la respuesta con más votación fue cumplir la ley. Es la mejor evidencia de responsabilidad social. Entonces yo creo que esa invocación debe ser general, no solamente al sector pesca, a todos los sectores. Pero yo puedo cumplir la ley, está hablando procesos, pues, por ejemplo, para no pagar, estoy cumpliendo la ley también. Claro, ¿no? pero estoy siguiendo lo que dice la ley. Si realmente uno es consistente con esa respuesta de que hay que cumplir la ley, entonces ni siquiera debería dar lugar a la infracción. En realidad no se cumple la ley desde el momento en que uno comete una infracción. Entrar dentro de las 5 millas, dentro de zonas reservadas, pescar juveniles y echarlas al mar. O sea, en la medida que uno tiene la vocación de ser responsable socialmente, uno no infringe y no está sujeto a esas multas. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante con el sector, que esto incluye a los pescadores artesanales, incluye a los de menor escala e incluye obviamente a las grandes empresas. Creo que hay espacio para que todas crezcan, para que todas sigan generando excedentes y creando trabajo en nuestro país. Podemos tener discrepancias del cómo, sin duda, pero justamente creo que una de las cosas a las que tenemos que apuntar es a tener claridad en los roles. No debe haber confusión en los roles. Trabajar junto con el sector privado no significa que el Estado pierda de perspectiva que finalmente es el que tiene. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuánto han cobrado de lo pendiente? Porque las deudas son grandes. Mira, nosotros tenemos en total, si uno suma lo que está en apelación, respecto a lo que ya está en ejecución, estamos hablando de 430 millones en su conjunto. De esos 430 millones, menos de 200 millones ya están en ejecución coactiva. Sin embargo, todavía ahí, ya en ejecución coactiva, las empresas tienen la posibilidad de judicializar esos pagos. Entonces, el 62%, a cifras del 30 de noviembre del 2012, se judicializa. Es decir, van por el Poder Judicial para ver si todavía pueden demorar un poquito más el pago, ¿no? Porque, como dicen el dicho de que las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Eso ha sido una práctica. Ahora,
estamos nosotros revisando la regulación para que generar incentivos que ayuden y contribuyan a que esto no pase, ¿no? Porque esos recursos del pago de las multas son recursos que ayudan a la supervisión, que podrían contribuir y hacer que todavía hagamos más de lo que ya estamos haciendo. Nosotros hemos duplicado dentro del 2012 el presupuesto para supervisión y fiscalización, y para el 2013 todavía vamos a incrementar ese presupuesto, y ayudaría mucho que las empresas pagaran esas multas, nos ayudaría a hacer ese trabajo. Cuando se habló, por ejemplo, de este apoyo a los artesanales, se dijo que se iban a ver la manera de que pudieran contar con las cadenas de frío necesarias en los puertos y que se iba a dar las facilidades para eso. ¿Eso ya empezó? ¿Se están dando estas facilidades? Porque el otro día estaba aquí un funcionario del ministerio y decía, lo que pasa es que nos tiene que tener fe y paciencia porque esto se va a dar de todas maneras. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un sector pesca que genera muchas divisas para nuestro país, el mar más rico, uno de los mares más ricos del mundo, una pesquería sumamente importante, y sin embargo nosotros nos hemos encontrado como gobierno con un desembarcadero de pesca artesanal que cumple la norma sanitaria, uno en 3.000 kilómetros del litoral, uno solo. Entonces, hacer todos los estudios y, digamos, todos los expedientes técnicos que nos permitan avanzar en el proceso de que hayan más desembarcaderos de pesca artesanal que cumplen con la norma sanitaria es todo un proceso. Tenemos que seguir las normas vigentes para compras estatales. En enero deberíamos estar inaugurando el segundo, ¿ya? Luego de hacer grandes esfuerzos para trabajar, y para el 2005 ya tenemos 5 proyectos con viabilidad que deben empezar su construcción. Entonces, ¿se ha avanzado? Sí. Como siempre dice nuestro presidente, quisiéramos hacerlo más rápido, pero nos hemos encontrado con que se había desatendido necesidades importantes. Y en ese sentido sí yo le doy la razón al sector privado. Se ha desatendido muchísimo el sector de pesca artesanal. Y tenemos que trabajar, y si nosotros tenemos que sentarnos a trabajar con gobierno regional por gobierno regional, lo vamos a hacer, como ya se está haciendo con algunos de ellos.